¿nos puedes contar un poco tu evaluación general de lo que ha pasado en los últimos días? Porque el mundo se está reconfigurando aparentemente, Oriente Medio, perdón, particularmente, pero hay muchas cosas que están pasando. ¿Cómo evalúas tú la acción primero de Israel sobre Irán y luego con el refuerzo de Estados Unidos y sus bombardeos hace pocos días? ¿Cómo leer eso? Bueno, lo primero, está claro que Israel, y específicamente el primer ministro Netanyahu, tiene una verdadera obsesión con Irán y desde hace años que viene señalando que Irán está a punto de tener una bomba, un arma nuclear y que era necesario actuar. Y Israel hizo una serie de ejercicios muy importantes, incluso hizo un simulacro con cientos de aviones volando hacia Grecia, y esto era un mensaje para Irán, y te estoy hablando de años atrás, de manera que esto es algo muy programado, muy estudiado. No es una improvisación. En absoluto. Claro. Ni tampoco es una improvisación lo que ha hecho Estados Unidos cuando ha bombardeado digamos, los laboratorios nucleares iraníes, y esto también lo prepararon durante años, este bombardeo, la localización, qué aviones iban a utilizar, de manera que en esto no hay ninguna espontaneidad, lo que no quiere decir que estaba decidido hacerlo. Por supuesto. Siempre hay juegos de guerra, digamos. ¿Se puede decir simétricamente que Irán también está obsesionado o lleva muchos años obsesionado con Israel, o tú no lo dirías así del mismo modo? No, yo sí diría que están obsesionados con Israel, pero no con... y han declarado al enemigo sionista como el enemigo principal. No, definitivamente son uno para el otro en términos de enemistad. Es con una simetría ahí. Pero no en cuanto al programa nuclear iraní. No hay evidencia de que realmente estuvieran fabricando un arma atómica, y la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas señaló que ellos no tenían evidencia, tenían preocupación, pero no había ninguna evidencia. Y una serie de otros organismos. La jefa de seguridad de Estados Unidos. Entre otros. Sin ir más lejos, ¿y cuán debilitado queda Irán después de este ataque? Digamos que en una semana la verdad es que perdió bastante, pero ¿cuánto crees que perdió? Yo creo que Irán estaba ya en un estado de indefensión prácticamente, estaba agotando su stock de coheteril, de manera que, por decirlo en términos coloquiales, ya Irán estaba pidiendo agua porque Israel tenía los cielos abiertos para bombardear libremente, cosa que hizo, y que normalmente Irán estaba en una situación muy precaria, pero Israel también, porque ningún país, incluso los países desarrollados, que pueden tolerar una guerra de esta intensidad durante mucho tiempo. Claro. 12 días es una eternidad con la intensidad de los combates y de los bombardeos. Y de hecho ya Israel está en condiciones de pedir que le repongan muchas de las armas que ha utilizado, y se lo ha pedido a Estados Unidos, de manera que hay ahí una, digamos, el cese al fuego lo necesitaban ambos, y ciertamente es una bendición para la población. Que no sabemos todo esto cuán estable y real sea. En absoluto. Los cese al fuego no son tales hasta que no se ejecutan, y siempre hay violaciones. No, esto todavía tiene mucho camino por recorrer. Ahora, lo que sí, Raúl, queda la sensación de que las primeras señales son de calma. El petróleo no subió, sino que bajó. Las bolsas no se volvieron locas. Hace algunas horas el presidente Trump dice que hay un alto al fuego, Irán lo pone un poco en duda, pero hasta aquí no ha pasado nada. Si esto efectivamente, el bombardeo de Estados Unidos termina con que se acaba la hostilidad entre Irán e Israel, sería un éxito para Trump. Bueno, no, Trump no cabría dentro de su ropa de orgullo, le estallaría el pecho, porque claro, se lo podría golpear y con razón decir, bueno, yo les dije que yo era el hacedor de paz y acá está la prueba. Yo negocié, aunque no es estrictamente verdad, yo negocié el alto al fuego entre Pakistán e India. Y vean ahí. Esto... Ahora, Pakistán lo está proponiendo el Premio Nobel de la Paz. Exacto, justamente por eso. Claro. Y bueno, y si lo logra ahora, pero yo no sería tan optimista. Yo creo que el conflicto del Medio Oriente no se resuelve en este round. Han habido tantos rounds, ¿no? Tantas guerras entre tantos distintos países del Medio Oriente. No se resuelve la situación de Gaza, que es de una gravedad extraordinaria, es una de las crisis humanitarias más severas que hemos vivido en tiempo reciente y que está muy lejos de resolverse. Sí. Y cómo se va a resolver tampoco está claro. Y Raúl, ¿tú crees que la
actitud que tuvo China y Rusia de alguna manera condujeron a esto que estamos en una especie de pre-paz, digamos, porque China dijo muchas cosas pero no hizo nada, y Rusia dijo muchas cosas pero tampoco hizo nada. Mandaron emisarios desde Irán para estos países y al final volvieron con las manos vacías, ¿o no? Bueno, Rusia tiene las manos más que ocupadas Sí. en Ucrania, no tiene ninguna posibilidad real de enfrentar a Israel y a Estados Unidos, y de hecho Rusia tiene interés en mantener buenas relaciones con Israel y no confrontar a Estados Unidos, especialmente a este gobierno estadounidense, me refiero a Trump, y China, lo hemos dicho siempre, China no tiene aliados, China tiene intereses y son sus intereses y ninguno de sus intereses vitales estaba amenazado en ese conflicto. ¿Por qué China expondría sus relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo en este conflicto? Ahora, China, claro, es uno de los grandes consumidores de petróleo iraní. 90% pero, del petróleo de Irán. exacto, pero también lo puede obtener digamos, no tiene una dependencia estratégica. Si no lo obtiene de Irán, lo obtendrá de Venezuela, de muchos otros lugares. Pepe. ¿Y tú, Raúl, no piensas que hay una dimensión de política interna también en la decisión de Netanyahu de trasladar el foco desde Gaza, un drama humanitario, como dices tú, que lo hace impopular en el mundo, a Irán, que es el adversario ideal, una dictadura teocrática, que además financia Hezbollah y Hamas, es decir, que está en una guerra por interpósita persona, como Los dicen los Hutis en abogados, Yemen. hace tanto, Proxy. claro, exactamente, las milicias en Yemen, y que desde el punto de vista interno, en Israel, lo saca de las cuerdas porque estaba cerca de ser tumbado, ¿no? Absolutamente, y bueno, mucho más que eso, los índices de impopularidad eran muy altos. Si hubiese elecciones en estos momentos en Israel, probablemente Netanyahu seguro perdería, pero ahora las últimas encuestas le dan un 85% de apoyo en cuanto a la ofensiva contra Irán, porque el concepto de Irán como una amenaza existencial para el Estado de Israel es aceptado por la mayoría de la población israelí. Y por lo tanto, esto no solamente va a ser si las cosas quedan como están, todavía queda mucho camino por recorrer, pero si las cosas se detuvieran en este momento, también sería una victoria descomunal para Netanyahu, y ni hablar para la Fuerza Aérea Israelí y para su capacidad bélica, cosa que es un elemento muy importante también en la economía de Israel. Israel es un gran exportador de armamento, uno de sus principales ingresos es el armamento, y no hay mejor etiqueta para un arma que probada en combate. Esto funcionó. Exactamente. Raúl. Exacto. Y la política interna en Estados Unidos, porque uno entiende bien por qué Netanyahu decide intervenir en Israel. Pero ¿por qué Trump, que hizo su campaña de No intervención. saquemos las manos de todo el mundo, concentrémonos en hacer grande América? De hecho, MAGA, el movimiento que lo sustenta, estaba muy en contra de esta intervención. Porque más son caras. Las digamos. encuestas republicanas decían que la mayoría republicana estaba en contra y sin embargo toma la decisión. ¿A qué se debe? Yo creo que él vio una coyuntura, como tenía la capacidad de hacerlo, estaban preparados cuando él llama a sus asesores y si interviniéramos, ¿qué opciones tenemos? Y le presentaron ahí un menú atractivo en los cuales le dijeron, podemos intervenir sin riesgo, y en términos estadounidenses, sin colocar una bota en el terreno. Estados Unidos tiene una profunda alergia, muy loable, diría yo. Muy justificada a esta altura. Totalmente justificada, de no exponer a sus tropas a peligro. Y eso es muy valioso, es casi una virtud cívica. Bueno, en esas condiciones en que tú no corres ningún riesgo y envías estos super bombarderos, los B-2, que pueden, sin causar grandes estragos en el resto de Irán, y que puedes hacer una operación quirúrgica, como se le denomina, bueno, es decir, se lo estaban dando en bandeja, y aunque él, como tú bien señalas, venía con un discurso cuasi pacifista, diciendo yo vengo a terminar, yo soy el gran pacificador, yo vengo a terminar la guerra, no a iniciarla. Bueno, de hecho no ha iniciado una guerra, aunque se puede considerar como un acto de guerra. Irán puede tomarse la libertad de decir estamos en guerra
con Estados Unidos, no sé si le conviene, pero podría hacerlo. Bueno, Estados Unidos y Trump dice, yo no he iniciado ninguna guerra. O sea, hasta ahora... Lo único que hice fue barrer el peligro nuclear que representaba Irán. Ya, y quería preguntarte de eso. ¿Qué es más seguro para el mundo? La política de Trump, que al menos en el discurso público, otra cosa sí es real, pero en el discurso público es, yo logré retrasar a lo menos que Irán tenga un arma nuclear, lo logré retrasar más allá en qué punto estuvieran, o que a la fuerza, digamos, o la política que había llevado adelante otros, como por ejemplo Obama, que dice, no, es mejor tenerlos sobre la mesa con ciertas concesiones económicas a cambio de dejarlos desarrollar temas nucleares solo para objetivos civiles, con un enriquecimiento bajo de uranio, para que sea solo para uso civil y no militar, a cambio de que ellos acepten inspecciones constantes y permanentes. ¿Cuál es la mejor estrategia, cuál es más segura para el mundo? Yo creo que en definitiva es la de tener un acuerdo con Irán, porque si un país está decidido a desarrollar un arma atómica, la va a desarrollar, lo va a hacer en forma clandestina, lo hizo Pakistán, lo hizo en su momento India. Es decir, hay muchos países que han desarrollado, lo hizo Israel. Israel tiene armamento atómico y lo hizo en forma clandestina. Y bueno, un día te lo revelan y dicen, cuidado, porque yo tengo un arma nuclear. Y Israel ni siquiera ha necesitado decirlo. Y sin inspección, en el fondo, encima de Irán, menos sabemos de en qué momento va a ocurrir Exacto, aquello. y por lo tanto tenía una lógica la política de sucesivos gobiernos estadounidenses y, digamos, la idea es no antagonizar a Irán. Ahora, una gran pregunta que queda pendiente y que sin duda era uno de los objetivos de estos bombardeos y de este conflicto es el cambio de régimen en Irán. Eso te iba a preguntar, ya. Voy por ahí antes de traerte a Chile, pero lo primero es que no sabemos realmente cuánto se logró retrasar. En el fondo no quiere decir que haya quedado cancelado el peligro para nada nuclear en Irán, ni siquiera sabemos si retiraron el uranio enriquecido. Y no sabemos qué daño hicieron las bombas, no se va a saber hasta que no entren a esas cavernas y puedan inspeccionar. Es imposible lo que tú ves, los cráteres desde el aire. Bueno, ¿y hasta dónde llegó la bomba? ¿Dónde estalló? O sea, esto puede ser una postergación en el fondo simplemente del programa nuclear iraní y sin supervisión, sin que sepamos. Bueno, los israelíes siempre optaron por un método más expedito, criminal pero expedito, que era asesinar a los científicos, porque en definitiva las construcciones, la instalación, los aspectos materiales son fáciles de reponer. Pero los científicos... científicos... La inteligencia de los científicos... Ya, Ahora, perdón, que yo tengo una pregunta que quedó pendiente, que es sobre el régimen, que lo había mencionado Raúl. Uno de los objetivos también de un sector, a lo menos de Estados Unidos y de la comunidad internacional, era lograr hacer caer a esta teocracia, que es una dictadura, en el fondo religiosa, los ayatolás. Y muy represiva. Muy represiva, muy violenta, tiene el 80% de la población, en el fondo, bajo la línea de la pobreza, mueren 10 niños a lo menos, no por causas de guerra. Y a las mujeres. Sí, a las mujeres, o sea, con una represión feroz. Ya han habido sucesivos levantamientos a lo largo del tiempo de la población civil, pero que no alcanzan y no votan a un régimen que es feroz. La pregunta es, ¿cuál es el mejor camino y qué va a pasar con ese régimen? Un régimen que estaba bien también en las cuerdas antes de esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál era la mejor estrategia? Foreign Affairs, por ejemplo, tenía un artículo que decía que una estrategia de desgaste hubiera sido más eficiente si quisieras hacer caer el régimen. ¿Quiere Estados Unidos realmente o quiere Trump que caiga el régimen? ¿Realmente lo quiere y cuál era el mejor camino? Bueno, lo que me parece insólito es que hayan propuesto como alternativa, y eso lo ha hecho Israel, al hijo del Shah, del rey, y prácticamente restaurar la monarquía en Irán, que es lo que me parece absolutamente insólito. Pero no es sorprendente, una vez que cayó Saddam Hussein, también en Irak se hicieron propuestas que estaban completamente fuera de lugar. Y bueno, lo que vimos en Irán, lo que hemos visto en Libia, que han dejado a los países deshechos, que han derivado en guerras civiles de años, en que han muerto cientos de miles de personas. Entonces, cuando y que producen desequilibrio regional más amplio además. Absolutamente. Entonces, la responsabilidad de quien decide intervenir no termina después de que lanzó las bombas. Recién allí empieza su responsabilidad. Yo creo que no hay nadie interesado, o por lo menos Estados Unidos no está interesado en cambiar el régimen, porque tampoco existe una alternativa
que dé gobernabilidad. Hay una oposición completamente fragmentada y debilitada. Pero yo quería hacer la pregunta chilena. ¿Es prudente, adecuado que Chile participe hoy día en el grupo de países donde está Rusia en guerra con Ucrania e Irán en guerra con Israel y eventualmente Estados Unidos? Bueno, podríamos preguntarnos lo mismo sobre la OEA y sobre cualquier otra Pero en la OEA instancia. están todos los países. Sí, pero bueno, yo personalmente Este es pienso un grupo que sí. bien focalizado. de Pero ¿a países. qué te refieres tú con participar? ¿Ir a la reunión o asociarse? Lo que Porque pasa es también que, es distinto. por supuesto, y está de O sea, observador Chile. Lo que yo diría es que a Chile le conviene participar en todas las todos. instancias donde esté invitado. Tú decidirás qué nivel de profundidad quieres en esa relación, pero por ejemplo el protagonista principal en los BRICS es China. Y Chile tiene un interés activo en profundizar las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con China. Y por lo tanto, asistir a una reunión en que, digamos, China es el peso más gravitante, yo creo que es interesante y de un A punto de pesar vista... de que con China tenemos un tratado comercial bilateral. Sí, no, por supuesto, pero digamos, cuanto más vínculos tengamos en el ámbito político y económico, tanto mejor. Raúl, ¿y el tuit del presidente te pareció adecuado, prudente, sensato? Porque ¿Valía más la pena esperar? ¿Valía más la pena que la opinión fuera emitida por la Cancillería? ¿Qué te pareció la reacción presidencial que fue muy Eduardo. sobrecaliente? Y citemos lo que dice el tuit. Sí, Dice, sí. atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque a Estados Unidos. En fin. Así parte. Bueno, yo creo que tiene razón, está prohibido atacar instalaciones nucleares. Pero son Y- centrales nucleares, ¿no? No, pero quiero decir que si, Para uso civil, digamos, esto era uso en militar. el caso de que los iraníes, si es verdad lo que se ha dicho, que sacaron 400 kilos de uranio enriquecido y que eso hubiese estado en Fordow, en ese lugar, y eso hubiese provocado un desastre nuclear, hubiese habido radiación, bueno, yo creo que sería una tragedia enorme. Por lo tanto, el principio, tanto en Ucrania como en cualquier otro lugar, así como se respeta a los hospitales, y es un crimen de guerra no respetar a los hospitales, y claro, te dirán, sí, pero en el hospital no sabemos quién circula, cualquiera se puede poner una bata blanca, pero sabemos que son terroristas. No, un hospital es un lugar que por definición debe ser respetado, lo mismo que una central o lugares donde hay elementos nucleares. Ahora, mi pregunta no era tanto sobre el fondo, aunque es interesante, sino sobre la forma, digamos. ¿Es la manera de hacerlo que el presidente tutee sobrecaliente en vez de esperar, conversar con el canciller, esperar unas horas que decante la situación? Incluso teniendo razón, uno podría objetarle el modo en que lo hace. Pero no sé, le pregunto a usted. Hay ciertas cosas en las cuales, digamos, hablando entre periodistas, la noticia manda. Quiero decir que tú te manifiestas sobrecaliente porque no vas a esperar en 6 meses más, vas a decir, bueno, en realidad no debió haberlo hecho. Claro, ¿no? pero mi pregunta es si acaso el presidente tiene que pronunciarse sobrecaliente y no tiene que esperar no 6 meses, sino y 24, 48 horas. 3 horas después. Sí, Claro. en el fondo, 3 horas después de terminados los bombardeos, habló el presidente. Sí, bueno, eso es una materia de apreciación para él. Yo no lo voy a juzgar en ese sentido. Ok. Él tiene la responsabilidad. Pepe. Ah, no, creí que habías dicho que querías intervenir. Ahora, si llegara a caer el régimen, primero, si tú crees que es posible aquello ahora, ¿y qué consecuencias traería? ¿Cómo ves tú la posibilidad de una caída de un régimen en ese sector, en este contexto, en este momento? En general, todos los conflictos que he observado, es muy remota la posibilidad que los bombardeos cambien un régimen. Lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardearon, la Alemania nazi bombardeó hasta la saciedad a Inglaterra y lo único que hizo es lograr una mayor unidad entre los británicos para combatir al nazismo, y a la inversa, cuando los aliados empezaron a bombardear a Alemania, había muchos disidentes alemanes que, bueno, era su país y digamos, ante los bombardeos aliados hubo resentimiento y se expresó ese resentimiento. Es normal, es lo que Claro. ocurriría en cualquier país. Y en Irán, estos bombardeos, lejos de debilitar al régimen, yo creo que lo fortalecen, es decir, transitoriamente, pero coligan a la población. Es Lo que decir, ocurrió en Ucrania, sin ir más lejos. El absolutamente. presidente no estaba tan fuerte antes, pero en fin. De todas maneras hay que consignar, Raúl, que la estrategia israelí
ha sido más inteligente que la iraní, desde el punto de vista del que estamos hablando, porque la estrategia israelí y la americana ha sido focalizar sobre las centrales, las plantas de enriquecimiento de uranio. Militares, en cambio, claro. Irán ha bombardeado población civil, lo que obviamente contribuye al efecto que tú dices. ¿Ah? Los israelíes detrás de Netanyahu. 85%, No sé, claro. no sé si al bombardear las plantas de enriquecimiento de uranio le va a crecer la popularidad al régimen iraní. Bueno, Como no- sí le creció la popularidad al Bueno, gobernante israelí. los iraníes se lo han tomado tan en serio que han empezado o estuvieron evacuando Teherán. O sea, ese es el nivel de pánico que hay en Teherán, de la población en la capital, 10 millones de habitantes. De manera que yo creo que los iraníes han sentido que esto es una agresión contra Irán, no es un bombardeo quirúrgico. Pero dicho eso, claro, no se puede saber qué efectos a largo plazo va a tener. Yo creo que hay muchos iraníes que deben pensar que es una mala idea tener, digamos, desarrollos que se presten a sospecha de que Irán quiere obtener un arma atómica. Y Y, la- te voy a decir, perdona, una Sí. cosa más que es muy importante. Con el costo más cualquier económico que he tenido. No, pero cualquier país que se proponga tener un arma atómica, al momento de pensar en eso, tiene que pensar cómo la va a defender. Porque lo primero que van a hacer tus adversarios es exactamente lo que le ha pasado a Irán ahora. Si no tienes cómo defenderla, es una imprudencia sin límite empezar a gestar la idea de que tú puedes tener un arma atómica. No, Perdona. no se presume, como algunas conversamos, no se presume de estoy desarrollando un arma atómica, Claro. no es una buena idea. Y Raúl, queda la sensación que la operación militar norteamericana fue realmente bien impresionante. O sea, esto que salieran toda esa cantidad de aviones con bombas de 13 toneladas, en fin, que Con entraran- señuelos, con muchos señuelos, engañaron completamente a cientos los iraníes. de naves dando vuelta, un vuelo directo abastecido en el aire 7 veces, una cosa Los Sí, submarinos sí, operando al mismo Bueno, eso tiempo. ya lo habían hecho en la ex Yugoslavia. Sí. Claro, Habían pero- bombardeado desde... los B-2 no aterrizan en terceros países. No, Desde van Estados directo. Unidos hacen su Bueno, pero trabajo los y cargan vuelven. Y en el esto aire. es muy impresionante cómo cae, cómo entra una bomba detrás de otra, una cosa. Entonces queda la sensación de que Estados Unidos tiene un poder militar incontrarrestable, o sea, muy superior. Yo creo que queda una sensación, o sea, yo creo que Trump le manda un mensaje al mundo de que ellos... Una demostración de fuerza. Es una demostración de fuerza, pero te digo que nos lleva como que nos retrotrae a un momento en la historia distinto, que suponíamos que estaba todo esto más equilibrado. Hoy día volvemos a tener una potencia militar muy superior a cualquier otra, ¿o no? Sí y no. ¿A Sí, China? en el sentido de que efectivamente Estados Unidos hizo una demostración de fuerza y de capacidad que hacía mucho tiempo no veíamos. Efectivamente, es un gran hecho de armas lo que ha logrado Estados Unidos, no hay que descontarlo. Pero las guerras todo depende de dónde se libran y contra quién. Y si Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que hoy día se cubre de gloria con esta operación, mañana invadiendo Irán con tropas en el terreno, podría tener un Vietnam. resultado tan desastroso como Afganistán, Claro. donde combatía, por decirlo así, guerrilleros a pata pelada y que finalmente le ganaron la guerra después de 10 años de intervención. A esa misma potencia, con los mismos bombarderos, claro, pero esos bombarderos no te sirven de nada para ir a buscar en las cavernas de Afganistán a los guerrilleros, de manera que todo depende de la guerra que tú estás librando. No hay ejército, el mismo ejército puede ser glorioso y exitoso en un episodio y un desastre en otro. Bueno, Ahora, si se llamara una yihad islámica, ¿ah? Y los islamistas repartidos 1.200 en el millones, ¿cuántos mundo, son? en el No, mundo, dentro de los países Pero hay propios de chiitas, Estados Sí, Unidos. y Yo sunitas, sé, sí, chiitas y y sunitas, eso. pero basta, cuenta los chiitas, ya. ¿ah? dispuestos a morir si el ayatollah los llama una yihad islámica. No es con aviones que se combate eso. Exacto. Y un cierre solamente para, ya nos preguntan a través de redes sociales. Aquí hay que poner atención en las próximas horas y sí, también te mandaban la pregunta, y si China no sale como le gusta a China, de repente sin ostentación, pero inteligentemente fortalecido, si es que algo medió frente a Irán y algo le trajo o algo negoció para ellos en su relación con Estados Unidos. Si no, puede también ser uno de los ganadores de esta crisis. Bueno, eso se va a ver con el tiempo, pero en principio, a primera vista, este conflicto no tiene ganadores. Yo creo que el mundo vive en una situación más precaria hoy que lo que teníamos antes de la guerra.
En general, las guerras no resuelven los problemas y muchas veces los agravan. Menos cuando son unilaterales, además, y sin pasar por las instancias internacionales. Raúl Sor, don Raúl Sor, muchas gracias por estar con nosotros en Tolerancia Cero nuevamente. Gracias, Muy doña Mónica. Muy buenas noches, Raúl. Gracias. Nos vamos a la pausa y al regreso, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en la mesa de Tolerancia Cero.